Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Oigan, ya se viene septiembre y vienen muchísimas festividades bastante importantes, entre ellas mi cumpleaños, claro, también la gesta heroica de Chapultepec, mi cumpleaños, la conmemoración al inicio de la independencia de nuestro país y por último y el más importante, mi cumpleaños. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una de estas fechas que ha resultado un poco polémica. Esto en cuanto a si verdaderamente el evento existió o no. La gesta heroica del castillo de Chapultepec, ¿sucedió en realidad? Pero pidos, antes de que empiecen con sus comentarios de "Es una vergüenza para el ejército. ¿Tú quién te crees para hablar de eso? El ejército nunca debió de confiar en ti". déjenme les cuento, les platico que de esto yo no me enteré cuando estaba en el ejército. Me enteré muchísimo tiempo antes y además hay muchísimos artículos periodísticos que hablan de este tema. Y en ellos me estoy basando para hacerles este video. Aclarado esto, comenzamos. La defensa del castillo de Chapultepec por parte de los cadetes del entonces Colegio Militar es uno de los relatos históricos más repetidos en México. La historia cuenta que la madrugada del 12 de septiembre de 1847, ay pobres de ustedes si no entienden a las personas que hablan rápido, 6 cadetes defendieron con honor y valentía sus instalaciones cuando los soldados estadounidenses realizaron un fuerte bombardeo sobre el bosque de Chapultepec y el castillo. Bueno, pues se dice que este suceso jamás existió y solo se utiliza para exaltar los valores patrióticos. los valores patrióticos. Sin embargo, hay mitos y realidades respecto a la defensa del castillo. En su blog titulado Cuadernos de Bitácora, el historiador Alejandro Rosas nos brinda una explicación que echa por tierra el mito de los niños héroes, que desde niños muchísimos de nosotros aprendimos como uno de los días más importantes de nuestro país. De acuerdo al historiador, en aras de la construcción del altar a la patria, a donde el sistema político mexicano del siglo XX llevó a sus héroes para legitimizarse en el poder. Muchas historias se exageraron, otras se distorsionaron y no pocas fueron inventadas. Sabiendo esto, estos son algunos de los mitos y realidades de este evento. Créditos al periódico El Financiero, que de ahí saqué la información. Mito: los cadetes defendieron solos el castillo de Chapultepec. Realidad: el blog de historia de UNAM Global, la batalla del 13 de septiembre de 1847 está envuelta en un contexto más amplio, que es la guerra entre Estados Unidos y México de 1846 a 1848. Este conflicto, con el que Estados Unidos terminó ganando la mitad del territorio nacional, ya había escalado significativamente en favor de nuestro vecino del norte, hacia 1847. La batalla en el castillo de Chapultepec fue una de varias que hubo en territorio nacional y combatieron más de 600 soldados. Mito: únicamente eran 6 niños héroes. Realidad: la historia oficial cuenta que fueron 6 niños héroes los que enfrentaron al ejército de Estados Unidos. Ellos son Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. De acuerdo con la UNAM, todos ellos existieron. No obstante, en la batalla que se libró en el castillo de Chapultepec, había, además de 600 soldados y 50 cadetes, a quienes se les ordenó no participar en los enfrentamientos. Pero al tener México la batalla perdida, 6 de los cadetes, o sea, los niños héroes, desobedecieron las órdenes y se fueron a la batalla, en la que desgraciadamente resultaron muertos. Mito: los niños héroes realmente no eran niños. Realidad: la UNAM marca que los 6 nombres marcados en la historia tenían entre 14 y 20 años de edad. Vicente Suárez murió a los 17 años, Juan de la Barrera a los 19 años, Juan Escutia a los 20 años, Agustín Melgar a los 18 años, Fernando Montes de Oca a los 18 años y Francisco Márquez fue el que falleció más joven, o sea, a los 14 años. Mito: los niños héroes en realidad no querían pelear, sino que se les sorprendió en el castillo. Realidad: hay diferentes versiones acerca de esto, pero en el artículo de la UNAM Global detalla que de los 50 cadetes a los que se les ordenó no participar, 6 desobedecieron y combatieron después de darse cuenta de que México tenía el enfrentamiento prácticamente perdido. Mito: Juan Escutia se lanzó con la bandera mexicana para no morir a manos de Estados Unidos. Realidad: es quizá el punto más controvertido de los niños héroes. El historiador americano J.D. Eisenhower dice que los 6
cadetes prefirieron morir en lugar de rendirse, y uno de ellos se lanzó con la bandera de México. Sin embargo, Alfredo Ávila, historiador mexicano de la UNAM, aseguró en entrevista con MBS que no hay registro de que Juan Escutia estuviera en la batalla. Es un hecho que los 6 niños héroes decidieron quedarse en el castillo y defenderlo gallardamente sin estar obligados a hacerlo por el hecho de ser cadetes. De ahí el por qué se les llama niños héroes, que la verdad lo tienen bien merecido. Pero la historia que refieren los libros, según Rosas, es un mito construido a base de un romanticismo cursi que busca sembrar en los mexicanos un enorme y desmedido amor por la patria. Y los hechos son que, por ejemplo, Juan Escutia nunca se sacrificó por el ávaro patrio, sino que cayó abatido a tiros junto con Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez. Esto mientras intentaban huir hacia el Jardín Botánico. El origen del mito, de acuerdo a Alejandro Rosas, tiene que ver con la visita del entonces presidente estadounidense Harry Truman en 1947, durante el centenario de la Guerra de México contra Estados Unidos. En aquella ocasión, Truman ofreció una ofrenda a los héroes caídos, que la verdad ofendió muchísimo el ánimo de los mexicanos. Por ello, para apaciguar los ánimos patrióticos, bajo el mandato del entonces presidente Miguel Alemán, se le dio difusión a la noticia del hallazgo de 6 cráneos al pie del cerro de Chapultepec, mismos que por decreto presidencial se reconocieron de aquellos 6 niños héroes que murieron valientemente por la patria. Con ello, la historia, que carecía de evidencias físicas, nunca se comprobó científicamente a quiénes pertenecían los cráneos, y por eso esta historia adquirió un carácter de leyenda. En honor a estos niños héroes se edificó el altar a la patria, que todos conocemos, y ahí mismo se sepultaron muchas de las diferentes historias de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. ¿Y cuál fue el final entonces? Pues la guerra se perdió, pero el episodio de los 6 cadetes se volvió un mito de heroísmo para hacerle frente a esta derrota, que luego la historia oficial nacionalista se encargó de exprimir. Los niños héroes sí existieron, no estaban borrachos, ni castigados, ni arrestados, y sí perdieron la vida en la batalla. Sin embargo, no fueron los únicos. El mismo 13 de septiembre, casi todo el batallón de San Blas perdió la vida al tratar de defender el ascenso del ejército norteamericano. ¿Qué les pareció este video? Espero que muy bueno. Déjenme aquí sus sugerencias, sus comentarios, sus opiniones. Haters, también déjenme lo que quieran. Recuerden seguirme en mis demás redes sociales porque ahí subimos cosas diferentes. Cuídense mucho, yo soy la soldado Alexa Bueno.